Entonces, nada más para que me corroboren, están viendo la presentación de seguridad de la información. Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces vamos a conversar sobre, como dice ahí, seguridad de la información. ¿Alguno ha escuchado algo que tenga que ver con seguridad de la información? Cuando escuchan seguridad de la información, ¿ustedes qué creen que estamos hablando? ¿O de qué creen que vamos a hablar hoy? Como las contraseñas que uno pone para resguardar eso, la Eso es parte, información. exactamente, eso es parte. ¿Qué más? Para protegerse como de posibles hackeos. Excelente, sí. No sé si escucharon recientemente el tema del BCR, ¿verdad? Con lo de Maze y el hackeo que habían tenido ellos. Guillermo, díganos, lo escuchamos. Ver, tienen acceso a qué información. Perdón, no sé si solo yo lo escuché, pero se oyó muy cortado. Saber qué personas tienen acceso a qué información dentro de una. Ok, perfiles y roles, exactamente, eso es parte de. Exactamente, vamos a hablar justamente sobre esos temas que ustedes están hablando. Entonces vamos a ver, dentro de nuestra agenda de hoy tenemos la vulnerabilidad de los sistemas de información, los marcos de seguridad y control que hay y protección de recursos. Entonces, iniciamos con vulnerabilidades de los sistemas de información. Hemos conversado de que realmente tenemos datos y que esos datos son analizados y son transformados en información que nos permiten tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una tarjeta de crédito, la pasan constantemente en diferentes lugares y están registrando la data, ¿verdad? Son como los TPS que vimos en otra de las clases, ¿verdad? Son transacciones que ustedes van realizando. Cuando esa información se analiza, uno podría ver, opa, mire, esta persona tiene mucho, gasta mucho con la tarjeta y eventualmente el salario que reporta no es de acorde con lo que gasta, ¿verdad? Podría ser que hasta Hacienda llegue en un momento a determinar eso, ¿verdad? Entonces vean que ahí es donde hablábamos de que la información es poder, ¿verdad? Porque pueden analizar todos esos datos y tomar decisiones sobre eso. Pero también, no sé si ustedes han escuchado mucho del call center de la reforma, donde actualmente lo están llamando a uno. A mí me sucede, me llaman mucho para ofrecerme cosas y decirme que, por ejemplo, alguien está haciendo transacciones o que si yo hice, la última vez que me llamaron fue simulando, para que escuchen bien, simulando el teléfono de la central del Banco Nacional. Solo que adelante estaba un más, un simbolito más. Entonces ahí ya empecé a sospechar, diciendo que yo estaba haciendo transacciones por cierta cantidad de dinero para una persona y me preguntaron que si yo conocía a esa persona. O sea, nunca usualmente el banco pregunta por esas cosas. Las transacciones, si yo tengo el token, ingreso por la plataforma, hago el trámite y simplemente ya yo hice eso, pero ellos cuestionándome de que si yo autorizaba o no, que si no, entonces para que bloqueara eso me tenía que dar cierta información. Entonces vean cómo es increíble, no solamente son situaciones donde hay amenazas sobre, sobre infraestructura, sino también que el factor humano es uno de los más críticos, como hemos mencionado en otros momentos, donde hay procesos y hay ciertas reglas y políticas, pero la gente se las brinca. En este caso están buscando vulnerabilidades en las personas, en los sentimientos de las personas. Y todo eso también es parte de seguridad de la información. Entonces, les mencioné un par de cosas. Les mencioné, por ejemplo, amenazas, y aquí la vamos a definir como toda ocurrencia potencial de un evento, sea malicioso o no, porque podría ser que fuera sin ninguna intención, pero igual me convertí en una amenaza. No saber sobre algo puede ser una amenaza. Imagínense ustedes que yo llegue a hacer una cirugía a corazón abierto si no sé nada de medicina, y soy una amenaza, obviamente, ¿verdad? Y tal vez no lo hago con mala intención, sino que quiero ayudar a una persona que está en una situación crítica. Y que eventualmente con YouTube yo vi cómo se hacía, entonces lo voy a hacer. Porque a veces hay gente que es muy arriesgada en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces, tengamos claro que a veces puede ser malicioso o no, ¿verdad? Porque a veces, como decimos, ocurren accidentes o son situaciones que se hicieron con la mejor de las intenciones y sabemos que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, amenaza es la ocurrencia potencial de un evento que puede tener un efecto indeseable en el individuo amenazado. Y toda amenaza está relacionada con una o varias vulnerabilidades, que son las que potencian que un ataque se concrete. Entonces, si vemos la figura que está mostrando acá, las amenazas, ¿verdad?
pueden ser algún evento potencial que se aprovecha de vulnerabilidades, de la ingenuidad de la gente, por ejemplo, de que la gente da el número de PIN o el código de seguridad. Hay personas que, por ejemplo, andan en la tarjeta, en el estuchito donde le dieron la tarjeta del Banco Nacional, y se lo digo porque yo lo vi, una señora que andaba el papelito donde veía el número de PIN. Pues eso es una vulnerabilidad increíble, ¿verdad? Porque facilita que se concrete el ataque o que dejó entonces la amenaza de que me roben lo que tengo en el cajero automático se ve incrementado la posibilidad y la probabilidad de que se concrete. ¿Por qué? Por esas vulnerabilidades. Confianza a la gente, que han apuntado los números, que deja los default, o sea, la clave por defecto se queda allí, entonces se vuelve más vulnerable. Y eso permite que se concreten ataques. Entonces, en seguridad de las tecnologías de información, hablamos de todos esos elementos. Entonces, para evitar que se den esas vulnerabilidades se exploten y las amenazas se concreten y se materialice un riesgo, entonces, en seguridad de tecnología de información, tenemos un conjunto de políticas y procedimientos y medidas que buscan evitar el acceso sin autorización, la alteración o el robo o daño físico a los sistemas de información de una compañía. Y eventualmente ni siquiera es dañar el sistema, es vulnerarlo. Es por eso que se habla aquí de acceso sin autorización de algo. ¿Por qué? Porque eventualmente yo no di la autorización para ello, pero alguien podría estar abusándose. Vamos a ver ahorita un video para hablar de esto de sin autorización. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Controles. Por ejemplo, cuando ustedes van al banco y les dan un token, ¿saben lo que es un token? No sé si han visto esos dispositivos que tiran como 6 dígitos y que usted tiene que digitarlos al momento que está conectándose. Nada más usted da su clave, da el PIN que usa la tarjeta, da el token, o sea, todos esos son mecanismos para garantizar la seguridad y para asegurarse de que realmente la persona que esté usando el servicio sea la persona la cual tiene acceso. Entonces, por ejemplo, como decían los compañeros, la clave de seguridad que me dan para ingresar a un sistema, eso es parte de los controles que tenemos establecidos. El problema, que se lo digo yo con conocimiento de hecho, cuando he realizado o trabajado como auditor de sistemas, es que la gente se comparte las claves. Y la compartí y nunca más la cambié. Entonces, de ahí las otras personas con el tiempo van entendiendo cuál es su fecha de nacimiento, cómo se llama el perrito, y entonces ya saben cuál es el password que utiliza la persona. O bien, y como me pasó en una auditoría, que levanté el teclado de una computadora y el señor tenía un post-it apuntado a las 10 últimas claves porque él decía que de esa manera no se le iban a olvidar, como cada 10 había que repetirlas, ¿verdad? Entonces él lo hacía así, cada 10 hay que cambiarlas, entonces él volvía a repetirlas, la onceava era y ahí la estaba rotando. Entonces, tenemos controles de seguridad que pueden ser métodos, políticas o procedimientos para garantizar la protección de activos como los cuales, como las laptops, los teléfonos, las computadoras de la oficina, etcétera, la impresora. Y además que la precisión y confiabilidad de la información. ¿Por qué? Porque si alguien utiliza mi clave podría alterar algo y después simular que soy yo el que estoy haciendo las cosas y eventualmente me despiden a mí. Y entonces se puede alterar data, podría alterar el salario de una persona y en beneficio de la otra, podría copiar datos de una compañía y vendérselo a otra compañía. Entonces, por eso es importante que se establezcan ciertos mecanismos de seguridad. Entonces vamos a ver este video, vamos a ver si lo puedo compartir un momento. Díganme ustedes si lo están viendo, por favor. Si ven el... Sí, profe. Ok, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Dag Fien. Wat kun je doen? Ik zie in school tegen Antwerpen. Ja. Insecten.
Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balkon, plan. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. ¿Vieron el video? Qué interesante. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Ya están viendo no la presentación, ¿verdad? Profe, ya la vemos. Ya la ven, ok. Sobre el video. ¿Cuántos de ustedes creen que les puede pasar eso que les pasó a esas personas? José Julián, digan. Profe, bueno, yo tengo como, bueno, no es tanto un comentario, sino como una pregunta. Porque, por ejemplo, si hay muchas cosas que ahorita uno que está joven, pero por ejemplo, esas personas que posteaban como las cosas que tenían o así, pero cómo llegaron a saber si se supone que las cuentas y así están como protegidas por los bancos. No del todo. Ese es el tema. Hay información que se filtra, por ejemplo lo del BCR, donde se filtró información de las tarjetas, perfectamente saben dónde gastar dinero. ¿Verdad? Y por ejemplo, yo saco hoy, me pasó hace tiempo, saqué un chip de teléfono para dárselo a mi hijo. Y al día siguiente me estaban llamando para ofrecerme una tarjeta de crédito y me estaban llamando a ese número de teléfono, donde supuestamente esa información, o sea, al día siguiente, para que ustedes vean cómo las bases de datos se pueden vender fácilmente en algunos casos. No digo cuál es la operadora, ¿verdad? Pero en realidad puede pasar. Es muy sencillo, no solamente es información que está en las redes sociales. Por ejemplo, hay sistemas que se utilizan para verificar la parte crediticia de una persona. Entonces tienen información confidencial, entre comillas, ¿verdad? Donde hay sobre los préstamos que usted tiene, cuál es su salario reportado a la caja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes entran a la RECEP, conocen a alguien que trabaja en la RECEP, podrían perfectamente saber cuánto gana, si saben en qué puesto está, porque la RECEP publica la información por puestos, pero no saca un promedio, sino que pone profesional 1, profesional 1, profesional 1, o sea, hay 5 personas, profesional 1, y ponen el salario de cada uno de ellos, en vez de sacar, por ejemplo, un promedio. Entonces uno perfectamente podría saber, ah, mira, vos trabajás en la ARECEP y le ven el gafete donde dice el puesto que ocupa o algo, y perfectamente saben cuál es el monto, y con ese monto de salario podrían perfectamente analizar datos de otros lugares y ver si tienen préstamos o no, y poder sacar más o menos un tema de liquidez, o si tiene, por ejemplo, acciones en algún club o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces sí es posible hacer ese tipo de indagación y obtener esa información. No está del todo segura. Se ponen muchos controles y eso es parte de la responsabilidad de un banco, pero la información se puede divulgar muy fácilmente. O alguna persona hizo un comentario en algún momento o algo, o como tenemos las escuchas también de lo que son las llamadas telefónicas y demás. Entonces, para que vean que sí es posible.
hay que hacer un poquito de trabajo. Yo estuve a cargo, fui gerente del área de seguridad de informática cuando trabajé en Pricewaterhouse. Yo tenía la parte de continuidad de negocio, los servicios de continuidad, y tenía gente en la parte de seguridad. Y teníamos ahí, por ejemplo, un laboratorio para hacer ataques, lo que llaman ethical hacking, que es ataque ético. Los compañeros contrataban para ver qué tan vulnerables eran. Y entonces hay varios métodos que hay muchos que son técnicos, pero hay otros que son ya más de ingeniería social también. Y era muy fácil conseguir información. Realmente el tico, si ustedes vieron noticias hace mucho tiempo, cuando la gente salía de vacaciones en Semana Santa y demás, había un anuncio que decía la familia Confiado, que era del Ministerio de Seguridad Pública. La familia Confiado se va de vacaciones y postea que está en la playa. Entonces los ladrones saben que, mira, ahí la familia Confiado vive por acá y no hay nadie, están en la playa, se llevaron hasta el perro, entonces el perro no hay problema, ¿verdad? Ya sabemos que nada nos va a detener. Entonces, el video sí muestra de que nosotros tenemos mucha información que se dispersa, máxime ahora la gente joven, pero también hay acceso a información legacy, información vieja, a través de diferentes mecanismos, y uno de esos mecanismos es el robo de información. ¿Alguien quiere aportar más sobre el video que vimos? Pues lo que mencionábamos ahora, por ejemplo acá, de que usted postea información y demás, son vulnerabilidades. Usted es más vulnerable entre más postee, ¿verdad? Más ponga cosas y demás. A ver, ¿quién en el chat puso algo? Pusieron aquí: uno puede, antes de abrir una cuenta, pedir información acerca de los sistemas de seguridad de un banco. Para abrir una cuenta de un banco, no. O sea, usted puede pedirla, pero no se la van a dar, porque eso es una forma de decir dónde pueden haber brechas de seguridad. Lo que le dicen ellos es que usted va a tener seguridad, que por ejemplo le dan un token, le dan un password, le dan una clave, y le hacen firmar un contrato diciendo que si la información o la plata se pierde porque usted le dio la clave a otra persona, es culpa suya, no del banco, ¿verdad? Pero no te van a decir cuáles son los sistemas de seguridad que tienen, porque eso también podría ser de acceso de posibles hackers o personas amantes de lo ajeno, ¿verdad? Y tienen mucha data para poder tratar de ingresar al banco. Entonces no te lo van a dar. Ok. No más preguntas, seguimos. Entonces vean, son controles que los bancos ponen, por ejemplo, todo lo que me mencionaban del token, de la seguridad, de cuando usted ingresa. De hecho, cuando te piden la cédula es un procedimiento para verificar si la persona que hace el trámite realmente es la dueña de la cuenta, por ejemplo. Pero hay gente que agarra la cédula y la falsifica o le cambian la foto, ¿verdad? José Julián, adelante. Entonces, perdón, es que también porque me parece interesante y para preguntar que no sé si usted ha visto últimamente como que han estado como tratando de quitar ciertas como aplicaciones como de videos. Entonces sí significa que mediante este tipo de aplicaciones sí le pueden como quitar información muy importante. Claro, lo que pasa es que lo que dice el compañero es, por ejemplo, yo bajo una aplicación, díganme cuántos de ustedes leen. Cuando bajan una aplicación, ustedes llegan, agarran una aplicación y bajan y dicen, ¿quiere tener acceso a la cámara? Dele, a los contactos, ok, a las fotografías, ok, ustedes les dan ok porque quieren el app y nunca leyeron realmente para qué va a ser utilizada esa información. Entonces perfectamente alguien podría utilizar eso, descargar una app, y esa app puede ser un troyano que está escuchando. O sea, ustedes usan Alexa, usan Google, no hay certeza, y se lo digo no hay certeza de que realmente nos está escuchando. En Estados Unidos, desde el año pasado, un juez federal le pidió a Amazon que le diera la grabación de un lugar, de una conversación previo a un femicidio, y lo primero que dijeron en Amazon fue que eso no se grababa, que el dispositivo solo escuchara cuando usted le decía Alexa, pero no antes. Y en realidad el dispositivo siempre está como escuchando antes y después para tratar de ver cuando usted está diciendo algo que podría interesar. Entonces, al final, lo que quiero decir es que al final les dieron la grabación de un espacio de tiempo muy corto porque lo exigieron. O sea que al darle, aunque fuera ese espacio pequeño, estaban diciendo que sí, realmente está grabando información de las conversaciones en una casa.
Y ustedes lo ven, ustedes perfectamente. A mi hijo le pasó el otro día, estaba hablando algo de no sé qué hay, de cocina, de cupcakes, no sé qué, y empezó a salir en YouTube videos relacionados, porque está escuchando. Entonces sí, hay software que a veces se usa, pero para, por ejemplo, el famoso app que lo que hacía era que la gente podía tomarse una foto y ver cómo envejecía o cómo sería la versión hombre o mujer de la persona, ¿verdad? Están recopilando información. De hecho, los rusos, que eran los que hicieron ese app, están recopilando información para reconocimiento facial de millones de personas alrededor del mundo, porque usted inconscientemente le está dando a ellos toda esa data, ¿verdad? Dion, ¿quieres aportar algo? Ahora, sí, ahora con eso que dijo el compañero y usted mencionó ahora con lo de Alexa, yo tenía como curiosidad, por ejemplo, me pasó que un día estaba hablando con un compañero, pero digamos, yo no utilicé como así, como el nombre completo, nada más utilicé como, por ejemplo, que uno le diga a alguien, en vez de llamarse yo soy CJ, yo escribí eso en un chat, pero así fue lo mínimo, y al rato, por ejemplo, en sugerencias de Facebook me salió seguir a esa persona. Entonces, ese lado es como, eso no necesariamente tiene que ser como información completa, nada más con que agarre algo parecido ya le despliegue información de la persona que considera que es. O sea, depende cabe la posibilidad de que los sistemas y los apps y todos estos dispositivos que están entrelazados entre sí recaben información poquitos y poquitos que luego empiecen a interrelacionar. Para eso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite, por ejemplo, hace 3 años aproximadamente se dio el primer despido de personas, 34 personas fueron despedidas de una aseguradora en Japón, creo que fue, si no me equivoco. Porque se dieron cuenta que era mejor la tecnología, cuando eso estaba en el apogeo Watson, que es de IBM, que es de inteligencia artificial de IBM. Y lo interesante es que la computación, la computadora por medio de inteligencia artificial era más eficiente para poder darle una categoría de riesgo a la gente. Porque las personas se basan en la información que están dando las personas. O sea, yo ejecutivo de ventas de seguros, alguien me da información y yo ingreso y veo lo que está en el seguro social, por ejemplo, y demás. Pero Watson tenía la posibilidad no solo de ver datos estructurados, en bases estructuradas, sino también datos en bases no estructuradas, en Instagram, en Facebook, en todos esos, ¿verdad? Que son... Y entonces, por ejemplo, se daba cuenta de que una persona estaba en Aspen y que se había tenido una fractura porque estaba esquiando y eso no estaba registrado en el país de esa persona porque en el seguro de, digamos, en el seguro de Costa Rica no estaba porque el chaval nunca fue aquí, ni al CIMA, ni a Costa Rica, ninguno de estos lugares a hacerse lo del yeso, fue en otro país, pero por correlación de datos y demás, la computación podría ser más eficiente en ese sentido, entonces darle una categoría de riesgo diferente y decir cuál era el seguro que le corresponde. Profe, Pero ese es el uso de la tecnología. Sí, disculpe, no sé si usted ha oído hablar del caso de Edward Snowden. ¿No? Que trabajaba como en las agencias de Estados Unidos, digamos, de estos servicios secretos, y él como que sacó a la luz un montón de datos que hay, digamos, las empresas, Apple, Google, están, bueno, ya eso fue con eso que hizo él, ya salió a la luz, digamos, y lo confirmaron que todo esto, la recopilación de datos que hacían de las personas. Y eso es histórico, sí. Sí, ya sé. Y para que ustedes vean, los compañeros escuchen, ¿verdad? Que se dan muchas, o sea, ustedes piensan que no están siendo vigilados, pero así es. Si tienen oportunidad, lean el libro, que es una novela pequeña que se llama 1984 de George Orwell. En 1984 teníamos el Big Brother, de ahí surgieron otros programas. De hecho, el Big Brother era de que, no sé si ustedes recuerdan, era una gente que estaba como en una casa y tenían cámaras y los vigilaban todos, ¿verdad? Esa idea está basada en el libro de 1984, decía que en el futuro todas las personas iban a estar siendo vigiladas por medio de pantallas. O sea, que uno pasaba por la calle, veía una pantalla y lo estaban vigilando a uno y demás, y ahora no andamos, la pantalla no anda usted en la mano. ¿Verdad? Ya tenemos cámaras de seguridad en todo lugar, reconocimiento facial es facilísimo, reconocimiento de voz es facilísimo.
usted perfectamente está hablando con un chatbot, o sea, con un robot, y usted no sabe que es un robot, que es una persona, realmente piensa, y no es así. Y la forma en que interactúa con ustedes y demás, y está recabando información para sugerirle cosas y demás, es increíble, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que realmente hoy estamos muy seguros de que estamos con poca seguridad. O sea, todo lo que nosotros creemos que está seguro no es así, en realidad no. Entonces vean esas películas de espionaje y demás, y realmente, aunque era ficción, ustedes ven hoy que no es así, que mucho de lo que estaba allí se hizo realidad. Profe, Seguimos, sí, dígame. ahora sí, rápidamente, profe, también el caso de la UPAD de aquí en Costa Rica, que, o sea, ¿cómo es posible que el gobierno durante mucho tiempo estuvo haciendo ese proyecto o lo que sea, y hasta hace relativamente poco tiempo lo sacaron a la luz? Sí, pero eso es de mentirillas. O sea, el UPAT es algo de mentirillas con todo lo que nosotros damos. O sea, la información que está allí, o sea, eso era como para vigilar ¿cómo lo digo? Para vigilar a unos cuantos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros, digo de mentirilla porque en realidad nosotros mismos de forma voluntaria damos más información que la que ellos, con la que ellos utilizan, ¿verdad? Entonces en realidad podríamos decir que esa UPAD es como de mentirillas con respecto a la NSA de Estados Unidos, que está vigilando a la gente para ver terroristas y demás, ¿verdad? Aquí estaban para ver, todavía no tenemos claro para qué lo estaban haciendo, ¿verdad? Porque se perdieron hasta las grabaciones y todas las cosas, ¿verdad? Que es lo que ocurre en otros países. Y aquí Sí, también, ¿verdad? eso está raro. Pero, no, eso es normal aquí. Y en 15 días se olvidó todo, ¿verdad? Y la pandemia Sí. ayudó a que un montón de cosas se olvidaran. Pero realmente, si somos conscientes, como les decía yo antes a ustedes, todos los apps que ustedes han bajado en sus teléfonos, ustedes a muchos de ellos les han dado OK para que accese a sus contactos, OK para que accese su cámara, OK para que accese prácticamente su dispositivo completo y su vida completa, ¿verdad? Porque así es, solo que ustedes no lo analizan. Piénsenlo ahora, realmente ustedes cuántas veces le han dado OK a un app para probarlo, ver qué tal es ¿verdad? Y le han dado acceso a todo su teléfono. Y prácticamente en su teléfono está su vida. La foto donde dicen que fue usted, porque por reconocimiento se puede fácilmente. En Google usted entra y pone una foto y le dice de qué lugar es. Se toma un paisaje y le pone una foto y le dice un edificio y le dice de dónde está. Eso es reconocimiento de patrones, y entonces el reconocimiento de patrones también permite ver dónde usted va normalmente. Si ustedes van al tracking que lleva, por ejemplo, los teléfonos Android, de dónde fue usted, a qué hora estuvo, cuándo se devolvió, ustedes podrían perfectamente ver por dónde es que ustedes gastan su tiempo, cuánto demoran en llegar a un lugar, a dónde es que usualmente van. Y perfectamente usted está controlado sin necesidad de decir que hay una cámara que lo está vigilando, es su teléfono que lo está llevando. No sé si a ustedes les ha tocado que llegan a algún lugar y le dice, confírmame que estás en el automercado, o ayer estuviste en el Walmart, o estuviste en el mall tal. Perfectamente, ahí después les comparto para que ustedes vean y pueden ingresar a su teléfono y vean esa trazabilidad que tienen de ustedes si gustan. De hecho se los voy a compartir luego de un link para que ustedes vean cómo es que lo buscan. Ok, vulnerabilidad de los componentes. Vean, es importante que ustedes vean que nosotros tenemos vulnerabilidades. Aquí está como un sistema, ¿verdad? Donde tenemos un cliente, donde pueden haber acceso sin autorización, errores a la hora de digitar. En las líneas de comunicación se pueden hacer sniffing, o sea, es husmear a gente que se conecta a las líneas para escuchar, a ver qué es lo que pueden encontrar allí. Y pueden pescar algún mensaje que va por allí, en esa línea de comunicación, y una vez pescado ese mensaje podrían hasta cambiarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que le llaman el sniffing, pueden alterar, robar información, cambiar cosas. En los servidores corporativos la gente puede meter virus o gusanos, o sea que el gusano es que anda por todos lados, llega en una máquina pero se empieza a propagar por otros lados, ¿verdad? Puede haber vandalismo, de que alguien queme robe información, o bien haga lo que llamamos negación de servicio. Ahorita vamos a hablar un poquito de esas cositas. Y en los sistemas corporativos, donde tenemos bases de datos y sistemas operativos y software, pues se puede dar robo, copia de datos para, digamos, robo empresarial. Le roban los datos a uno, se llevan a los clientes más importantes y se lo venden a otra compañía.
¿verdad? O alteran los datos de las ventas, o alteran los datos de que si funciona la vacuna o no, porque es, ¿verdad? Imagínense ustedes, hay alguien que está haciendo, una compañía que está haciendo pruebas o ensayos sobre alguna vacuna, alteren los datos y digan que sí funciona o que no funciona, lo contrario, ¿verdad? Puede ser que una compañía pierda todos sus ingresos, ¿verdad? O bien pueden hacer que falle el hardware o el software. Lo que hizo la gente de Mace, que lo que hizo fue ingresar al BCR y robarse datos que habían ahí de tarjetas y luego publicarlos, porque lo que decían es, miren, ustedes tienen aquí una serie de debilidades, deberían revisarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a pesar de que aquí van, los datos van cifrados y demás, pues la gente está alterada. Por eso es que nosotros ponemos claves y tratamos de que sean claves que sean difíciles de entender, que sean bastante largas, que no use su apellido y su nombre, que no use 1, 2, 3, 4, que no use la que viene por default. O sea, es muy sencillo, yo me conecto a una red que esté ahí disponible y veo que el dispositivo es un X25, y entonces yo busco en internet cuál es la clave normal de administración de un X25, y si ustedes no tienen, por default viene con admin, y si ustedes no la cambiaron, yo entro con admin y puedo modificar, o puedo conectarme a la red del vecino, puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces se cifra la información. ¿Qué es cifrar la información? Va de forma tal que no puede ser, si alguien está escuchando aquí, no puede entender lo que va, son códigos, como se usaba en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y demás, son algoritmos para que se cifre el mensaje aquí y hasta que llegue a este otro lugar, la otra persona tiene la otra llave que permite descifrarlo. Y eso lo hacen las computadoras de forma automática, ¿verdad? Alguien levantó la mano, me parece. Leonardo. No, dos comentarios rápidos. Eso que, lo que usted mencionó del BCR, ¿no era cierto que el BCR había desmentido esa fuga de datos? Sí, claro, desde el principio lo desmintió, que era más fácil decir que sí, que iban a actualizar las cosas. Entonces, sí funcionó. Sí, señor. Okay. Y el otro, digamos, que usted menciona esto, de lo de encriptado, eso Sí. es, pues, por ejemplo, el sistema de WhatsApp que utiliza encriptado end-to-end. Eso es lo que trata de simular, exactamente. Que si alguien está ahí haciendo un sniffing, escuchando, no pueda descifrar la información que va allí. Igual se usan en Zoom, ahora casi todo se usa encriptado. Si usted usa Zoom, Teams, todos ellos usan algoritmos para cifrar lo que va a través de las líneas de comunicación. Ok. Entonces vean que hay muchos puntos en una red informática, hay muchos puntos donde pueden fallar las cosas o pueden ser hackeadas o copiadas. Vean ese caso. Software malicioso. Nosotros siempre oímos hablar de virus, ¿verdad? Que son segmentos de código que se reproducen y se meten en algún lugar en la memoria. Por ejemplo, ustedes se le mete un virus en la computadora. Cada vez que usted apaga e enciende la computadora, si se instaló en el BIOS, entonces el virus vuelve a activarse. Puede ser que cada vez que usted corra un programa, porque entonces es un código que se mete, digamos, en el programa del Windows o en el programa del Office. Entonces cada vez que usted abre el Office, el virus se vuelve a activar, ¿verdad? Entonces es código que si se mete en las películas, es muy fácil, ¿verdad? La persona agarra como en 3 segundos y le pega en la pantalla que aparece como en color rojo, otro color, y dices, aquí está, ya encontré el virus. Dicen, eso no es tan sencillo. Sí es algo similar, pero es un proceso bastante largo para encontrar dónde fue que se alteró el código. A veces son programitas que vienen en un correo, en una foto, en algo que usted le da doble clic. A veces les mandan un correo, tal vez le dice, aquí está la factura, te ganaste un premio y este es tu voucher, y cuando le da doble clic al voucher para verlo, el PDF, es un virus que viene allí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando usted no sabe de cuál es la fuente que le está enviando la información, pues tenga mucho cuidado, ¿verdad? Y algunas veces dice, el virus no hizo nada, simplemente el virus, yo nunca me pasó nada, y en realidad usted dice eso, pero en realidad hay algo que se llama, bueno, aquí está, Caballos de Troya, por si recuerdan los Caballos de Troya, la película, ¿verdad? Entonces entran disfrazados y lo que están haciendo es tal vez escuchando, viendo cada vez que usted escribe algo y esa información la está mandando, ¿verdad? Entonces todas las teclas que usted presiona y movimientos del mouse lo está grabando y le manda eso sin que usted se dé cuenta a algún lugar donde la gente toma esos datos y ahí es donde pueden agarrar la cuenta bancaria. Yo nunca se la di a nadie, claro, pero usted tenía dentro de su computadora un programa, ¿verdad?, que estaba monitoreando sus actividades.
un spyware que iba luego a enviar esa información a otro lugar. Entonces, hay otro que está muy de moda, que es el ransomware, que lo que hacen es que toma posesión de su computadora, o sea, como dice la palabra aquí, secuestra su computadora. Y entonces le dicen, mire, su computadora ha sido secuestrada, deposíteme tantos bitcoins y yo le libero. Entonces por eso se llama ransomware, porque lo que hace es secuestrar, o sea, la computadora la cifran de forma tal que yo no puedo hacer nada. Y la única forma de recuperar mi data que está allí es pagando para que, y rogando, porque una vez que pagué, que me le quiten ese candado, yo puedo utilizarlo. Hay ataques por inyección de SQL que se usan en aplicaciones web. Digamos, cuando dice digite su código, cuando usted está en una página web, uno puede meter código tipos, por eso se llama SQL, porque uno puede select, asterisco, o sea, como si estuviera trabajando en una base de datos. Y si no se programó de forma segura, uno puede tener acceso a información interna de la organización. Y lo que entré fue por un lugar donde me estaban pidiendo algún dato, mi correo electrónico o algo así. Entonces hay muchas técnicas para hacer esto. Entonces hay especializaciones en esto, ¿verdad? Por eso es que se habla de que hoy, por ejemplo, todas las compañías deberían tener a alguien de ciberseguridad para que estuviera monitoreando lo que está pasando y controlando las cosas. Entonces no solamente es desarrollar software seguro. No solamente es poner infraestructura en la empresa, es poner infraestructura y también mecanismos, no solamente el firewall, sino también el antivirus, sino es que, por ejemplo, hay que estar pagando a empresas especialistas para que estén haciendo ethical hacking y estén haciendo lo que se llama penetration testing, que es simular ataques cibernéticos, ¿verdad? Como que está un hacker realmente atacando a la empresa para ver dónde están las vulnerabilidades y poner planes de remediación para que eso no pueda ocurrir si fuera un atacante real el que está tratando de manipular su infraestructura. Entonces vean que hay mucho software y usted a veces ni se da cuenta que está allí. Entonces, ¿qué es un crimen informático? Son los conocidos cibercrímenes o cybercrimes, como quieran decirle, son acciones delictivas realizadas mediante el uso de medios informáticos. Hay dos criterios para clasificarlos: como instrumento medio, cuando las conductas criminales lo que quieren es, se valen de la computadora como un método para realizar algo ilícito, y hay otros que son por fin objetivo, que lo que hace son conductas criminales contra algún equipo o software para obtener algún beneficio perjudicando a un tercero. Entonces eso de que ustedes llegan y lo hackean, como lo que hicieron con el Banco Nacional, y realmente lo que hicieron fue ingresar para ver cierta información, el BCR, perdón. El Nacional todavía no ha dicho que lo han hecho, pero también no es típico de que las organizaciones digan, por eso lo negaron, también se niega. Porque si yo digo que sí, entonces la gente pierde credibilidad y empieza a llevarse su dinero de ese banco para otro, ¿verdad? En realidad, todos los días se están tratando de hackear los bancos, instituciones públicas, instituciones privadas, en realidad todos los días hay eso. Y hay lugares donde uno puede ingresar y ver como si fuera un ataque de misiles, ¿verdad? Cómo están dándose los ataques de diferentes países a otros países. Participan dos tipos de actores en los crímenes informáticos. Hay algunos que son activos y otros pasivos. Entonces, el activo es el perpetrador del crimen, que normalmente se le llama cracker o hacker. Entonces, la diferencia es que el hacker solo intenta obtener acceso sin autorización a un sistema, mientras que el cracker tiene intenciones criminales. El hacker es como que yo entré y cambié ahí en el Vaticano, en la página principal, y puse las chicas Playboy del mes. Entonces lo que quiero, y puse ahí, lo hizo X, ¿verdad? Como para darse, yo lo logré hacer, ¿verdad? Yo logré hackear. Mientras que el cracker a veces ni pone, ni altera nada, lo que él hace es ingresar, y principalmente que ni siquiera se dé cuenta que ingresé, porque si no se dan cuenta que ingresé no le ponen restricciones y yo puedo seguir ingresando. Ese es el que lo hace con malas intenciones, con intenciones criminales. Esos son sujetos activos. Los pasivos es la persona o entidad sobre la que recae la conducta realizada por, o sea, es la institución la cual hackearon o craquearon. Entonces, eso es, como dice ahí, cibervandalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser que alteraron algo en la web, alteraron el sistema corporativo, cambiaron algo que afecta la operativa normal de la organización. Y tenemos aquí, sí, dígame. Adelante. Ok, entonces,
el cibervandalismo lo cometen el hacker y el cracker, los dos. Sí, cualquiera de ellos. En realidad, si yo irrumpo sin autorización a algo, estoy haciendo cibervandalismo, porque puede ser que yo irrumpa para hacer algo, para robar datos o para dañarlos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un vandalismo. Es como usted dice, ese vandalismo de que llegaron y pintaron una pared de la empresa, ¿verdad? Y fue vandalismo, solo que aquí están utilizando medios informáticos para realizarlo. Entonces ingresaron, hicieron algo, dañaron la página web, está caída. O sea, nadie puede hacer transacciones, se cayó, y fue por algo como esto. Acueductos le hicieron eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Recientemente se hizo en acueductos. Entonces ingresaron y dañaron un equipo, entonces ellos tuvieron que estar fuera porque lo que hicieron fue dañar un equipo. Que esa es la versión que dieron, ¿verdad? Ok, tipos comunes de cibercrímenes, lo que llamamos antes de suplantación. No sé, a veces ustedes llegan y aquí hay un ocultamiento de identidad utilizado por atacantes mediante el uso de direcciones o redireccionamientos falsos. Mire, su cuenta está próxima a vencer o le bloqueamos su cuenta del banco. Por favor, ingrese al siguiente enlace y haga la actualización de su contraseña. Y usted ve que el correo viene como que fuera del banco X en el cual usted tiene o la institución, y usted lo ve todo con logos y toda la cosa, y usted le da un clic y va a una pantalla que usted dice, sí, este es la página web de ese lugar. Y no, lo que hicieron es suplantar la página web de ese lugar. Entonces, no sé si ustedes han visto esas situaciones donde el banco les dice, si tienen cuenta, le dice, mira, asegúrese que diga HTTPS al inicio, que tenga un candadito verde, ¿verdad? Etcétera, que diga realmente el nombre del banco, porque a veces ponen hasta nombres que son similares, ¿verdad? Y la gente se confunde, simplemente le da clic, ingresa y da la clave, uy, no me deja, y le ingresa y la vuelve a dar, y entonces la gente está ahí, y hicieron una pantalla donde usted pone su usuario y su clave, y la están capturando, para luego utilizarla. Usted no se da cuenta, y no se conectó, y usted se va tranquilo, y ellos ya agarraron ese dato, y entonces ingresan como si fuera usted, y hacen el vaciado de su cuenta bancaria. Por eso es que se ponen diferentes niveles. No solamente es la palabra clave y su usuario, también le dan un token para validarlo. Y cada vez que usted va a hacer una transacción le pide otra vez el nuevo código, token. Eso es como para que a veces es tedioso cuando usted hace una transacción, pero es justamente para evitar ese tipo de cosas. O cuando usted activa una cuenta que es hacia otro banco, le dice que tiene que esperarse 4 horas para poderla activar. Esas son cosas como cuando usted llega a un lugar y a un banco y le dicen que la caja fuerte tiene retardo para apertura, para que sepa el asaltante que si llega va a tener que esperarse 3 horas ahí con todo el mundo de rehén hasta que se vuelva a activar la caja de bancos, ¿verdad? La caja fuerte. Adelante, compañero que levantó la mano. Sí, profe, otro tipo, así como de estafa muy común, no sé si usted la ha escuchado, es la que realizan por Simpe Móvil. Por ejemplo, a mi papá hace poco le pasó que bueno, mi hermano iba a vender un Play, un mae ahí con identidad falsa, con un Facebook falso, contactó a mi hermano. Y lo que hicieron fue que cuando ya se iba a hacer la compra, el muchacho mandó un Uber. Y lo que él hizo fue que supuestamente le realizaba la transacción a mi papá y él le envió un comprobante y todo falso de la transacción, y también dijo que lo hizo por Simpe Móvil y todo, y no, y de hecho mi papá al final se dio cuenta porque el muchacho del Uber le dijo que la dirección donde lo mandó era como un barrio ahí conflictivo. Entonces mi papá se dio cuenta ahí de todo, le dijo al estafador. Y claro, ellos mandan con un PowerPoint usted puede hacer hasta el voucher. Entonces usted lo que tiene que hacer es, me lo pago por Simpe, perfecto, quiere decir que quedó acreditado su cuenta. Usted entra a su cuenta bancaria y ve ahí la transacción. Si está la transacción fue real, si no. Vean ustedes lo que pasó con el presidente y el helicóptero, ¿verdad? Las facturas eran reales, pero no eran reales, ¿verdad? Estaban en papel, estaban como en vete, todo, emitidas por el ente, por el hotel y toda la cosa, pero ¿qué pasaba?
de que no tenían la cuenta de factura electrónica, entonces en realidad nunca entró a Hacienda, o sea, no tenía validez. Y ese es el pleito que se tienen, ¿verdad? De que a pesar de que también estaban falsificando documentos, eso también es penado, ¿verdad? Porque en realidad estaban diciendo que esa era la factura original y que era la que iba para Hacienda, y no era cierto porque Hacienda genera un código único, y le preguntaron a la gente de Hacienda y nunca había ingresado la factura, ¿verdad? Entonces, eso también es como para cerrar el local, ¿verdad? Solo que ahí hay mucha tela que cortar. Entonces dijeron, toda esta investigación nos quedamos calladitos, ¿verdad? Y no se vuelve a hablar del asunto. Y vean ustedes que también lo que son los medios de prensa se quedaron calladitos, ¿verdad? Todo es manipulación. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero sí, lo que menciona el compañero es cierto, están suplantando a personas, hay una suplantación. Eso yo lo vi también con una muchacha que le estaba reclamando a alguien de que era un ladrón y demás, y le habían tomado la foto de una persona, le habían puesto otro nombre y todo, ¿verdad? Y aparecía el nombre de la persona con una cara de que era de otro, y le mandaron igual como un tiquete de que habían hecho la transacción y en realidad era montado, ¿verdad? Y la señora mandó las cosas. Y después estaba reclamando de la persona que salía en la foto y poniendo en redes sociales que era un ladrón y no sé qué, no sé cuánto, y el muchacho pidiéndole que por favor se retractara porque no era él, ¿verdad? Entonces vean qué complicado, en realidad sí se da, y uno pensaría que es de películas y vean que aquí se está dando normalmente. Ya en nuestro país es normal eso. El otro tipo común es lo que llamamos el sniffing, que a través de la red están escuchando, identificando puntos donde pueden estar sacando información. Esto nosotros lo usábamos, por ejemplo, hay unos programas lo usábamos que uno puede perfectamente estar escuchando, por ejemplo, la red del vecino, y hay programas para eso, donde está capturando paquetes de datos y viendo cómo se repite para poder tratar luego de descifrar con otras herramientas y encontrar cuál es la clave que usan en internet. Entonces uno lo que está haciendo es un sniffing porque está escuchando la red, y en este caso es una red Wi-Fi. Negación de servicios, la que son, por ejemplo, son solicitudes de servicios falsas que provocan fallas en la red. Llega un correo a una empresa, ese correo lleva un gusano, y el gusano lo que hace es que agarra y se reproduce entre toda la red. Agarra, por ejemplo, la lista de contactos de la persona que recibió el correo y se manda a sí mismo a todos los contactos de allí, y luego llega la otra y se lo manda a todos hasta que empieza a generar tanto tráfico en la red que vota a los servidores. Entonces hace una negación de servicio porque votó el servidor. Aquí tenemos la otra técnica que es robo de identidad, como hablan. Y vean que eso es algo interesante, porque uno hablaba antes de hablar de placas gemeleadas, ¿verdad? Dos carros con la misma placa. Y en realidad aquí podemos decir que hay dos personas que también, ¿verdad? Usan dos personas que son diferentes, por decirlo así, pero están robando la identidad. Me roban la identidad a mí, como le pasó a este muchacho. Le roban la foto, los datos de él, que está en otro de Facebook o en Instagram o en Snapchat, alguno de esos. Crean un perfil falso y hacen transacciones, ¿para qué? Para cometer delitos usando la identidad de otra persona. Entonces, si a usted se le pierde, por ejemplo, la cédula, mucho cuidado, reporten inmediatamente, porque alguien podría perfectamente separarla, abrirla, cambiar la foto e ir a hacer transacciones como si fuera cada uno de ustedes, aunque no es, ¿verdad? Entonces eso es muy peligroso. El fraude del clic, por ejemplo, eso lo hacen compañías contrarias. ¿En qué consiste el fraude del clic? Dice, cuando un individuo programa ese clic de manera fraudulenta en un anuncio en línea, sin intención de aprender más sobre el anunciante, sino para debilitar a la competencia, debido a los costos que debe asumir la empresa por el redireccionamiento de sus productos. Por ejemplo, yo le pago a una empresa publicitaria y le digo, mire, ellos me hacen un sitio web y demás, y me dicen, cada vez, no me pague por eso, sino cada vez que alguien le da clic al anuncio de su empresa y cae en mi página, entonces yo le voy a cobrar por cada persona que visite el anuncio. Entonces, ¿qué es lo que hace la competencia? Bueno, para eso tienen un presupuesto X, entonces lo que hacen es que ponen robots o troles, ponen a otra gente a darle clic para que vaya cada rato a ese lugar para que se les acabe el presupuesto que tenían asignado a, por ejemplo, publicidad. Y en realidad ninguno de los clics que se dio era porque tenía intención de comprar, simplemente fue para debilitar a la competencia, como dice acá. Y se usa mucho en anuncios
en línea. Tenemos también el famoso ciberterrorismo, que son principalmente con motivos políticos o para espionaje o sabotaje. Entonces se hacen de diferentes estados, o sea, de un país hacia otro se usa mucho para debilitar, o sea, voy a votar las redes que tienen Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos se protege mucho en ese sentido. Y cuando les muestre el software que voy a buscar ahí, el enlace para que ustedes lo busquen, es interesante ver cómo se están atacando Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. De hecho, Rusia por eso estaba haciendo unas pruebas en las cuales ellos lo que querían era que básicamente la gente desconectar todo el internet mundial y que Rusia quedara funcionando con un internet interno, para ver realmente cuáles eran las posibles fallas que podrían tener, y entonces tener totalmente ellos independencia con respecto al internet mundial. ¿Por qué? Para cerrar todos los puertos posibles de conexión y entonces evitar que fueran atacados. Entonces, eso es ciberterrorismo, es cometer terrorismo, pero de forma cibernética. Es, por ejemplo, apagar una planta de electricidad de un país, importante de un país o un estado, pues es ciberterrorismo, ¿verdad? Está afectando a mucha gente. Hacer que, por ejemplo, ahora que todo es por medios automáticos, imagínense ustedes que lograran hackear todos los carros que se manejan solos, los Tesla o los de Google, y que cometieran que la gente que va ahí, que no puede controlarlos, se accidente y muera la gente, ¿verdad? Entonces está cometiendo también ciberterrorismo. Entonces esos son algunos mecanismos. Otros son amenazas internas, por ejemplo los trabajadores de las compañías, trabajadores molestos que a veces sacan información para venderla, o bien que son engañados por medio de técnicas de ingeniería social para que revelen información y demás. Y otros que son internos, que son bugs ocultos, o sea, puertas traseras que a veces dejan los mismos programadores para ingresar a hacer fechorías, ¿verdad? Entonces ahí hay vulnerabilidades en el software. Y algunos muy sencillos es, por ejemplo, cuando una persona trabaja en varios departamentos a través de su vida profesional en una empresa y no se le van quitando los privilegios. Nosotros atendimos una situación en Honduras donde una persona estaba haciendo un robo de prácticamente $500,000 porque después de como 15, 20 años de trabajar en la empresa había tenido perfiles de usuario en casi todos los puestos. Entonces la persona se inventaba como que había que hacer un pago, empezaba a generar todo el pago, imprimía el cheque y todo, lo autorizaba y todo lo demás, y luego iba borrando todas las evidencias que había al respecto, y así, de poquito en poquito, confabulando con algunos proveedores, por decirlo de esa manera. El proveedor llegaba a retirar el dinero, luego se dejaba una parte de él por hacer el retiro del cheque, y lo otro se lo dejaba a la persona interna que estaba haciendo toda ese show, ¿verdad? Bueno, pero a pesar de que hay tantas cosas, pues obviamente hay marcos de seguridad que pueden ser utilizados para dar cierto control, o sea, para gobernar aspectos relacionados con el diseño, la seguridad y el uso de programas y archivos de datos. Entonces hay controles de software, de hardware, hay controles de operación de las computadoras, seguridad de datos, implementación, o sea, hay muchos elementos que se pueden implementar. O sea, son controles específicos que se pueden hacer a nivel de aplicación, por ejemplo, o a nivel de accesos, pero de nada sirve si la gente no los aplica. De nada sirve que una compañía tenga gafetes de proximidad para dar apertura a áreas restringidas si el gafete se lo prestan a uno. Yo, por ejemplo, cuando he estado haciendo trabajos de consultoría en alguna empresa y necesito pedir permiso para ir al baño, y la persona a veces que ya después de cierto tiempo lo conocen a uno, le dice, llévate mi gafete. Y entonces yo salgo con el gafete de él para ir a los baños, y puedo ir con el gafete de él, abrir otras puertas y demás. Entonces perfectamente podría ir a diferentes lugares. Entonces vean que hay controles de software, como decían ustedes, los famosos claves de acceso. Esos son controles de software. Hay controles de hardware, por ejemplo, para físicamente habilitar. El teléfono que ustedes tienen aquí usualmente tiene un lector de huella. Los teléfonos actualmente casi todos tienen eso, y ese es un control de tipo de hardware, ¿verdad? Pero además también tiene un control de software, que es cuando usted digita la clave, pero también tiene reconocimiento facial. O sea, hay muchos controles que se pueden hacer, pero alguien podría perfectamente usar una fotografía para que el teléfono haga un reconocimiento facial de la persona. Alguien perfectamente podría tomar el pulgar de la persona cuando está dormida y presionarlo para que active.
¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podrían ser utilizadas. A pesar de que tenemos controles, tengan siempre presente que hay formas de brincarse esos controles. Y por ejemplo, cuando están diseñando los programas, hay controles de implementación, hay auditorías, cada vez que se hace una transacción queda registrado quién la hizo, qué fue lo que hizo y demás. O sea, quedan controles ahí para que eventualmente ante una situación pueda dársele revisar bitácoras y dársele un traqueo, o sea, un tracking a lo que realmente sucedió. John, adelante. Profe, bueno, se lo pregunto como recomendación. ¿Usted qué recomienda ante todo esto y eso que uno deja como la información de... O sea, aunque uno no quiere poner como toda la información, pero prácticamente es casi que inevitable porque para aprovechar muchas funcionalidades en los dispositivos, uno ocupa como poner información o habilitar cámara y todo eso. ¿Qué recomienda usted hacer ante eso? Y por ejemplo, yo uso Apple, que Apple no permite como descargar programas como para, por ejemplo, uno salvarse o sentirse como un toque más protegido porque es un sistema operativo como muy cerrado. Entonces, ¿qué puede hacer uno ante todo eso? De ahí, pues, tiene que aceptar, o sea, si usted quiere usar algo, hay ciertas condiciones. Hay que ver los términos y condiciones donde le dicen, vamos a tener acceso a su cámara, pero los datos no van a ser revelados. Si la información se revela y usted tiene ahí el contrato que firmó, porque son los términos de referencia, usted podría demandar perfectamente a esa gente, ¿verdad? Pero en realidad es muy poco, casi siempre uno no leemos los términos de referencia porque es letra pequeña y nos da mucha pereza. Y lo otro es, si yo necesito usarlo, pues tengo que jugármela, ¿verdad? O sea, hay ciertos controles, como le digo, usted le pone controles a su teléfono, pero ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, andan un antivirus en el teléfono? El teléfono es una computadora, igual se puede hackear. ¿Cuántos de ustedes dejan activo el Bluetooth porque a veces lo conectan para conectar los audífonos? Luego se les olvida quitarlo. Esa es otra puerta que dejan ahí abierta. Entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos ir cerrando para que no se den esas situaciones. Pero significa también que yo tengo que estar consciente de que tengo situaciones donde tengo vulnerabilidades. Entonces, es identificarlas para ver cómo trato de compensarlas, qué controles pongo para compensarlas. Entonces, lamentablemente así es. Usted no puede salir de su casa, porque hay gente que es agorafóbico, entonces no sale de la casa porque le tiene miedo a las multitudes y demás. O no salgo porque me da miedo que luego me pase un accidente, pero en la casa también puede tener accidentes. O sea, no hay forma de llegar a riesgo cero, es lo que quiero decirle. Uno tiene que aprender a vivir. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues ya la OMS dijo que era una enfermedad endémica. O sea, igual tenemos el H1N1, la influenza, tenemos la gripe, lo que es el coronavirus se quedó, ¿verdad? Ya eso queda allí, no se va a eliminar completamente. La única situación ahora es que no tenemos una vacuna, pero va a seguir dando vueltas en el mundo. A ver, tengo aquí unas manos levantadas. Scarlett. Sí, profe, tal vez para lo que consultó Dion, nosotros habíamos llevado una vez un cursito y nos habían puesto una página que ahorita no recuerdo cuál es el nombre, tal vez sepa, donde uno validaba si la contraseña que uno estaba ingresando, cuánto tiempo lograba un hacker. Ajá, para ver cuánto tiempo se identifica la contraseña. Sí, y de hecho esa vez yo me di cuenta que la contraseña que yo usaba, que según yo era bastante segura porque tenía mayúsculas, caracteres especiales, números, un montón de cosas. Duró 2 minutos. Creía. Entonces, no sé, eso puede ser una recomendación también, ¿verdad? Sí, pero lo que les acabo de decir antes es que justamente eso es uno de los posibles controles mitigatorios, pero en realidad yo le pongo una clave bastante, es más, ahí salen muchos memes, ¿verdad? De que papá, dejas el teléfono en casa y está sin clave y se ve el chaval espantado porque la esposa ve el teléfono, ¿verdad? O ponen otro meme donde dice clave sin novia y hacen una rayilla la persona ahí, clave con novia y empieza a hacer ahí casi que ¿verdad? Una constelación para que... Pero igual, le digo, tiene huella digital. Entonces se puede esa clave, pero tiene huella digital. Y no importa que tenga esa clave, usted dejó a través de un app que descargó ingresar un malware que está ahí monitoreando lo que se está haciendo y solapadamente está enviando esa información a algún lugar que alguien está viendo. Entonces, de nada le sirve la clave si usted no puso un antivirus, por ejemplo, porque ya le entra un virus que lo que está haciendo es mandando las cosas a otro lugar. Entonces son una serie de controles, hay que balancear. Hay que poner controles de varios tipos y eso no lo lleva a riesgo cero. Entonces, ¿qué hay que estar haciendo? Monitoreando.
a ver si realmente nada pasa. Murphy, si han oído hablar de Murphy, ¿verdad? Que es la persona pesimista. Murphy tiene una frase, entre las frases, famosas leyes de él, dice: si usted cree que nada pasó, revise otra vez. Porque en realidad algo pasó, pero como usted no lo tenía previsto, nunca estuvo revisando o viendo hacia ese lado. Pero ya pasó. Para decir de que nunca hay certeza de que usted está totalmente seguro. Por eso es que uno pone controles. Yo pongo controles en los sistemas, pongo controles en las puertas y demás. Pero en realidad yo puedo poner verjas, igual las pueden quitar. Yo he visto casas que las tienen forradas en verjas y pero el ladrón por se metió por el cielo raso porque no habían puesto nada en el cielo raso. O se metió por la puerta que dejaron abierta o la ventana que dejaron abierta, ¿verdad? Entonces de nada sirve. Entonces la gente se muere porque está encerrada en la casa con verjas para que nadie se meta, pero en realidad no pueden escaparse tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance. Lo que tratamos de hacer es justamente, y lo que voy a resumir mucho lo que está aquí. En realidad no importan los controles que yo ponga. Una de las cosas más importantes es la conciencia en el riesgo y la educación y capacitación de la gente para tener presente eso. En mi experiencia, te lo digo como profesional, después de más de 20 años de consultoría, es que la gente es la clave, es el eslabón más débil. Porque la gente es la que no sigue el protocolo adecuado. La gente es la que no revisa que las cosas estén bien. Entonces, la tecnología está allí, y es cierto, alguien está viendo cómo cada vez que sale, como dice el ladrón, una puerta que me cierran, una ventana que yo abro, ¿verdad? Porque está buscando por dónde ingresar. Está buscando cómo hacerlo. Y entonces esos ladrones, o esa gente, esos hackers, en su momento era la gente que contrataba al FBI y la NSA. Porque se habían logrado entrar al Pentágono, entonces ese chaval era muy bueno, entonces lo tenemos que tener de nuestro lado, aunque sea amenazado, pero para que nos ayude a evitar que alguien vuelva a hacer lo que él hizo. Y eso que ustedes ven en las películas es real en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces los mejores hackers, las mejores personas que están protegiendo son aquellos que en algún momento entraron y saben por dónde es que se entra. Y es un control más que se dice, o sea, esto va evolucionando, ¿verdad? Nunca se llega a riesgo cero. Y se lo digo por experiencia, de más de 20 años de trabajar en esto. Nunca se llega a riesgo cero, porque siempre sale algo más. Entonces, por ejemplo, Dion decía, bueno, es que con Apple no hay forma, ¿verdad? Porque ellos son muy estrictos. En cambio, en Android, usted puede habilitar hasta la posibilidad, porque Android está basado en un sistema operativo abierto, que es Linux, ¿verdad? Yo les había dicho eso. Entonces, usted puede habilitar ciertas cosas para aceptar de fuentes que no son confiables. Si usted lo acepta, usted le dice, sí, quiero descargar esta app, para no pagar los $5, voy a descargar de un sitio que no es tan del todo seguro, y a pesar de eso le dice, pero va a abrir una brecha, porque usted le tiene que autorizar a que descargue y instale cosas que vienen de lugares no seguros, y usted le dice, sí. Tal vez hay una encuesta rápida. ¿Alguno ha hecho eso en el teléfono? Que me pongan, nada más pongan sí o no. Si alguno lo ha hecho. Ahí tengo 2 personas. Me cuento yo 3. Ya llevo 5 personas que dicen que sí lo han hecho. Entonces, sí, y no son las únicas. 6, 7 por acá. Pues, no son las únicas, yo lo he hecho, como digo, yo soy consciente de que algunas veces para probar algo pero entonces yo tengo que ver, ok, ya ese programa voy a quitarlo, tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ven que el tema está muy interesante, porque así es, uno pone controles en varios niveles. Por ejemplo, uno pone controles generales, como dice acá, que son los que gobiernan aspectos como diseño de la seguridad y uso de programas. Esos son controles generales. Hay controles que son específicos, como los de aplicación. Entonces, para cada computadora, por ejemplo, cuando verifiquen la precisión e integridad de los datos, cuando nosotros en Excel ponemos aquello de validación, es para que la gente, es un control de entrada, para evitar que la gente falle, para evitar que hayan problemas de precisión o integridad de datos. Hay controles de procesamiento. Ustedes van a programar, cuando programen con VBA, van a poner controles de procesamiento para asegurarse de que antes de que la persona ingresó un dato y es válido, pero ahora, antes de procesar, tengo que ver si ese dato es válido dentro de un rango que está dado, o que si, como les dije antes, verifiquen ahí, busquen ese código a ver si tiene ventas o no tiene. Están haciendo controles ustedes también, ¿verdad? Y luego hay informes o controles de salida también. Eso se hace en los sistemas, donde los resultados de procesamiento, para verificar que son precisos y completos,
antes de distribuirlo se hacen cortes. Entonces ustedes ven el mayor, lo comparan contra el diario, etcétera, ¿verdad? Y ven los asientos y ven que estén balanceados, y que hayan los ajustes, ¿verdad? Están tratando de hacer controles por si algo en el procesamiento falló. Entonces vean que todo eso son controles de aplicación. Y hay técnicas para evaluación de riesgo también. Entonces hay técnicas que me permiten valorar el riesgo. Y como les decía antes, los riesgos nunca se llevan a cero. Usted puede decir, yo instalé, por ejemplo, vean qué fácil. En sus computadoras tienen antivirus, ya que no tienen todos en el teléfono. En la computadora, a ver, una votación rápida ahí, voy a borrar los datos que habían puesto antes. A ver, voten sí o no. ¿Tienen antivirus en la computadora actualizado al día de hoy? Profe, yo tengo Mac, entonces no tengo antivirus. Porque a la Mac nunca le dan virus. Digamos, las veces que he revisado, dice como que no es recomendable, que más bien esos antivirus que se promocionan pueden dejar hasta alguna vulnerabilidad. Y sinceramente yo tengo más de 10 años de usar Mac y nunca he tenido ningún problema. Okay. Bueno, en la encuesta que dice aquí hay 10 personas que dicen que sí, 8 que no. Entonces, digamos que todos los que pusimos que sí, decimos, al día de hoy, cuando yo encendí la máquina, se actualizaron los DAT, que son las definiciones de virus. Pero nadie me asegura que un minuto después, un chinito allá al otro lado del mundo estaba sacando un virus del cual el antivirus que yo tengo no tiene todavía cómo atenderlo. O sea, igual que un chinito, digamos, hizo el coronavirus, si fuera el caso, ¿verdad? Si fuera cierto, y nosotros todavía no tenemos la vacuna. Puede ser que el antivirus de su máquina todavía no tenga la vacuna necesaria para ese virus nuevo que acaba de salir. Entonces quiere decir, con solo ese ejemplo, de que nunca llegamos al riesgo cero. Nosotros confiamos y ponemos los mecanismos y demás, pero aún así hay que estar valorando constantemente, viendo los puntos vulnerables, viendo dónde podría darse, cuál es el daño potencial, o sea, haciendo administración de riesgos para ver cómo lo vamos a tratar. Y una solución podría ser, y pasémonos a Mac, que no tiene ningún problema de virus. Entonces podría ser eso, una decisión hasta que tome una empresa. Pero entonces hay que estar haciendo valoración de riesgos para ver cómo vamos a actuar. Y para acelerar esto, porque ya... Políticas de seguridad, bueno, hay políticas de seguridad justamente para decirle a la gente, mire, usted tiene que adherirse a las políticas de la empresa, usted tiene que actuar de esta manera. Dentro de esas políticas se dice que va a clasificarse los riesgos, que se van a identificar objetivos aceptables de seguridad y vamos a establecer mecanismos para lograr esos objetivos. Entonces, dentro de esas políticas están el cambio de las claves cada mes, use la longitud de 15, use, como dijo la compañera, números, letras mayúsculas, caracteres especiales y demás. No le dé su gafete a nadie, no le dé su clave a nadie, todo eso está en las políticas. Y como siempre puede suceder algo, pues siempre hay desastres, ¿verdad? Hay situaciones donde algo falló, un riesgo se materializó y hubo una falla y entonces hay que actuar, y por eso hay que hacer un plan de recuperación ante desastres para restaurar los servicios de cómputo o comunicaciones o lo que se haya afectado y poner nuevamente a funcionar los sistemas. Y también hay planes de continuidad de negocio para ver cómo va a ser el negocio, la parte funcional para restaurar las operaciones después de que ocurra el desastre. ¿Por qué? Porque esta gente de negocio tal vez estaban atendiendo público y lo estaban haciendo manualmente y lo estaban haciendo con papelitos, y entonces cuando ya los sistemas son recuperados por TI con su DRP, entonces el negocio tiene que empezar a digitar toda esa data que ingresaron manual, todas esas transacciones manuales, para llegar a un punto en el cual los datos y los sistemas y todo está ya actualizado, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de desastres y continuidad, o sea, siempre hay que tener un plan B en caso de que no va a pasar, pero si algo falla o algo pasa, ¿cómo vamos a actuar? Y para eso usamos planes de continuidad y desastre. Por eso es que, por ejemplo, hacemos respaldos de la información. Otra encuesta rápida, a ver, ahí voy a borrar los datos. Todos los que tienen computadora y teléfono, aquí, por ejemplo, digamos que computadora mejor, sacan respaldo de esos datos que están allí.
Ok, tengo aquí en la encuesta 10 que sí, 7 que no. Ok, 10 que sí, 8 que no. Ahora sí, ya sé que sacan respaldos. Ahora, las empresas lo hacen también, pero vean qué interesante. Algo que he encontrado es que la frecuencia con que hagan los respaldos es otro tema. Ah, sí, es que yo saco respaldos cada semana, yo saco respaldos cada mes, pero todos los días uso la computadora. Entonces, quiere decir que si lo saco un respaldo hace una semana, óigame, y falla hoy, perdió una semana de trabajo, o perdió un mes o 3 meses de trabajo, ¿verdad? Dependiendo de la frecuencia con que lo hagan. Entonces también eso lo hacen las empresas. ¿Por qué? Porque dentro de mi plan de continuidad de desastre tengo que tener los datos aquí para poder recuperarlo fácilmente. José Julián, lo escuchamos. Profe, más bien a mí siempre me han dicho que, por ejemplo, el teléfono, que el respaldo es en la compu. O sea, que más bien lo que guardo en la compu yo es, o sea, no respaldo la compu, sino que lo que tengo que guardar yo es en la compu y que la compu es como el respaldo de las cosas que yo tengo en el teléfono, así. Pero es porque usted está respaldando su teléfono. Pero ¿y si la compu le falla? Exacto, nunca me han dicho como respalde la compu, por ejemplo. O sea, si usted su primordial, su activo más importante es el teléfono, pues está bien, tiene un respaldo, es la compu. Entonces ahora yo le pregunto, ¿y la compu se guarda con seguridad? ¿Hay detectores de humo, incendios y usted la almacena? ¿Quién tiene acceso a la misma? Le puede caer una Coca-Cola y no le va a pasar nada porque la compu es súper carga en ese sentido, tiene todos los mecanismos para evitar que le entre a la humedad. Hay gente que lo que hace es que respalda en la nube. Eso es un mecanismo. Más todas mis fotos van para la nube. Ahora, en la nube, ok, lo que pasa es que esa nube es como pública, ¿verdad? Porque me lo regalan el servicio. O yo pago una nube privada y la tengo propia. Entonces no es cualquiera el que puede ingresar ahí, solo yo puedo verla. Entonces son mecanismos, pero hay que estudiar. O sea, se tiene que ver cuál es su activo más importante y cuál quiere respaldar. En ese ejemplo que me está dando es, su teléfono es el más importante y la compu no importa. Porque todo lo demás que usted hace en la computadora, yo le preguntaría, bueno, ¿y el trabajo y la investigación y la tarea está en el teléfono o en la compu? Porque entonces tendría que respaldar el teléfono y también respaldar la compu, ¿verdad? Ahí es cuando uno empieza a hacer ese análisis de riesgos y ver cómo va a tratar cada riesgo. Ok, ya para finalizar el punto 3, que es protección de recursos. Entonces, ¿cómo? Ya les he mencionado algunos. ¿Cómo protegemos? Bueno, autenticación es una forma, ¿verdad? Es decir, yo soy quien digo soy. O sea, yo soy Noé Soto, entonces yo puedo poner una clave, puse una contraseña, tengo una tarjeta inteligente, puse el pulgar, la autenticación biométrica que habla ahí, o de 2 factores, puse la clave y además me pidió un código, o cuando ustedes ven que entran a un edificio y aparte de que ponen la huella digital, digitan un código, un teclado, eso es de 2 factores, ¿verdad? Son 2 elementos para verificar que es la persona. Entonces, ya vimos que la biométrica no sirve porque igual, pues si es reconocimiento facial, podría poner una foto adelante del teléfono y alguien lo puede ver. Para que las muchachas y los muchachos, si quieren ver que está en el teléfono de su novia, no le pagan un detective, simplemente ponen una foto delante, le dice, usa el reconocimiento facial más rápido para que el teléfono se active y luego le pones una foto y ya le activa el teléfono, ¿verdad? Entonces esa es una forma. Entonces todos, como que vean, todos esos elementos de ahí tienen formas también de brincárselos, por así decirlo, controles. Entonces lo que hacemos siempre es prevenir y detectar. Esos son elementos importantes. Yo tengo que prevenir que algo suceda y detectar realmente si está sucediendo, ¿verdad? Entonces uso firewalls, por ejemplo, en las computadoras hay un firewall que viene por software, pero en las redes corporativas hay un firewall por software y hay otro que es un dispositivo electrónico. Hay sistemas para detección de intrusos también, o sea, hay alarmas, por ejemplo, o patrones, hay reconocimiento facial para detectar intrusos. Entonces ustedes pueden ver, bueno, sí, usó el gafete de una persona autorizada, pero la cara no coincide, ¿verdad? Entonces es una forma de ir detectando. Hay antivirus y anti-spyware, como les decía antes, podemos, en los teléfonos, todos deberíamos tener también, o sea, si el teléfono es importante, como dijo el compañero, debería tener también un antivirus en ese teléfono, ¿verdad? Y si es muy importante, no pongo uno gratis, pongo uno pago, que es mejor, ¿verdad? Si nos interesa prevenir virus, ok,
pero no tenemos presupuesto, descargue uno de los que son gratis, cubre un gran porcentaje, lo más común. Y también hay sistemas que hacen la administración unificada de amenazas. Entonces, eso combinan varias cosas. Entonces, en una empresa, en una corporación, por ejemplo, tenemos sistemas muy complejos. Como decía, tenemos un firewall por software en las computadoras, tenemos accesos con tokens y también tenemos biométricos, pero además tenemos redes privadas, virtuales, donde, por ejemplo, no sé si ustedes saben, en la casa usted cuando configura el modem, usted podría ocultar el SSID, que es que la gente cuando usted se conecta a una casa y ve, llega y abre ahí el Wi-Fi, ve los nombres de las redes, ¿verdad? Ve vecino 1, vecino 2, mi casa, etcétera, ¿verdad? Entonces esos nombres no aparecen, aparece como una red privada, entonces es más difícil todavía tratar de ingresar. Entonces todos esos son elementos que ustedes pueden combinar, ¿para qué? Para administrar unificadamente posibles amenazas. Y está otro tema que es el cifrado de datos que les decía antes. ¿Qué es el cifrado? El proceso mediante el cual usted transforma un texto o datos simples en texto codificado. Entonces a veces la gente, bueno, es que la A no es una A, en realidad cuando usted ve una A y el mensaje está cifrado puede ser una X, pero habría que saber el algoritmo para saber por cuál reemplazarlo. Entonces a eso es lo que se le llama cifrado, que es lo que conversábamos antes. Y hay por clave simétrica, que se utiliza una sola clave para el emisor y el receptor, entonces se requiere que al establecer una sesión, se determine la clave, pero el principal problema de esto es que como es una clave compartida, ya queda expuesta a terceras personas, ¿verdad? Fácilmente otro lo puede tener acceso, entonces se usan unos mecanismos para que no sea simétrica, ¿verdad? Que se usa una de llave pública y otra de llave también privada, ¿verdad? Una parte es pública y otra parte es privada. Eso se usa mucho en los bitcoins, en las criptomonedas también, donde yo tengo una parte pública y una parte privada. Entonces yo la parte pública se las comparto a los demás para que me depositen en una cuenta mía, pero no tienen la clave privada, que es la que permite que se pueda hacer deducción. Entonces por eso tienen muchos controles. Y si leen un poquito sobre bitcoins y la seguridad, pues es interesante, porque ustedes van a ver que se ha ido recopilando mucho de lo que ha pasado en la historia en temas de seguridad, y más que le meten lo del blockchain y demás, ¿verdad? Para que entonces sea más difícil. Y realmente es difícil tratar de quebrar el código de lo de Bitcoin, ¿verdad? De criptomonedas. Entonces, en la clave de cifrado pública, el desafío aquí es garantizar que la clave pública que está utilizando sea una clave adecuada para la persona que la está recibiendo. Entonces, por eso hay entes certificadores. Perdón. Entes certificadores, aquí podemos hablar, por ejemplo, del tema de cuando ustedes están usando la firma digital, que eso tiene un ente certificador, que es el Banco Central. Ahí va, ellos son los que ven, ok, viene esta clave, yo lo verifico que es válida, entonces es una forma de ir permitiendo, como una forma intermedia, ¿verdad?, de que realmente se está haciendo una transacción segura. Entonces yo tengo volviendo al tema, el cifrado de clave pública permite, la clave pública se utiliza para cifrar los mensajes y debe ser distribuida entre todos los usuarios que requieran enviar mensajes a un destino específico. Y la privada, la parte privada, es la que se necesita para descifrar. O sea, todo el mundo puede tener la forma de descifrar. Este es el mecanismo, este es el algoritmo, pero la forma de descifrar la tiene el interlocutor, que es el destino, para poder saber cuál es la forma en que tiene que descifrar el mensaje. Entonces, no nos vamos a meter en tecnicismos, pero ustedes tienen que tener claro de que se requieren dos partes, una parte pública y una privada, que es la pública, por eso se llama pública, se comparte entre todos los que están enviando mensajes, pero la privada es la que permite que la persona que recibe lo pueda utilizar. Y esto no es algo nuevo, esto se utilizó mucho en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en la Segunda, y hay películas muy interesantes sobre esto, ¿verdad? Que ahí donde, por ejemplo, está una persona que inventó prácticamente la primera computadora que era para descifrar mensajes de los alemanes. Y lo triste de la película es que se dieron cuenta de que iban a bombardear un barco, iban a destruir un barco, perdón, hundir un barco, donde iba un familiar de uno de los que estaba haciendo el código descifrado, el código Enigma se llama la película, si no me equivoco. El caso de Alex Turing.
Ajá, y no pudo decir nada porque no se iban a dar cuenta los alemanes que habían descubierto la clave, ¿verdad? Entonces, es una película interesante para que vean allí, para que vean el tema de la seguridad. Luego tenemos seguridad en la nube. ¿Quiénes de ustedes usan la nube? Encuesta rápida también, muchachos, aquí vamos a ir a votar. Vamos a ir a participantes, voy a borrar, a ver, ¿quiénes usan la nube? 2 personas no, 18 sí, y los otros yo creo que están dormidos porque nunca escucharon. O sea, tengo 22 personas vivas de las 31 que hay. Los demás seguro andan almorzando, cenando y tomando café. Ok, vean, 20 personas dijeron que sí. Por ejemplo, los que tienen Android, guardan en la nube. Los que tienen iPhone, guardan en la nube. Una se llama iCloud y la otra se llama OneDrive, Dropbox, Google, ¿verdad? Entonces, en realidad es en la nube. Entonces, ¿cuál es el problema en la seguridad de la nube? La rendición de cuentas y la responsabilidad de proteger los datos siempre recae en la compañía que posee los datos. Entonces, eso es importantísimo. Yo, por ejemplo, como es algo gratuito, yo le estoy dando la seguridad de mis fotos, de mis datos, de todo. Cuando yo lo subo a la nube, se lo estoy dando a la compañía que me brinda el servicio. Entonces, ¿qué pasa si ellos fallan? Lo interesante de la nube es que la nube en realidad se compone de muchos nodos de servidores que hacen replicación automática entre ellos, o sea, hacen respaldos entre ellos. Entonces, por eso es que ustedes no se dan cuenta, siempre está disponible prácticamente. Entonces, la naturaleza dispersa de la computación en la nube dificulta el rastreo de la actividad no autorizada. Ese es un problema, ¿verdad? Yo no sé realmente quién está accediendo a mis datos, entonces yo confío en que estamos bajo el convenio que firmamos de que mi información era confidencial y que los datos se encuentran cifrados. No tengo forma de saberlo, a no ser que yo haga una nube privada, o sea que es en realidad un data center de mi compañía con mis equipos y mi gente cuidándolos, y la gente que utiliza todos los servicios de la compañía en realidad dice está en la nube, pero está en mi data center. Entonces, la seguridad en la nube es un tema muy interesante y reciente porque ahora todo está en la nube, prácticamente todo está en la nube. No puedo, todo desde que hablamos de software as a service, o sea SaaS, ustedes saben que software as a service es un servicio que yo voy adquiriendo y contra demanda, entonces puedo ir incrementando más. Si tienen Office 365, está en la nube. Entonces, tengo una licencia, tengo 10 como empresa, mañana tengo 8, esa es la ventaja de la nube, ¿verdad? Yo puedo adquirir lo que voy necesitando y voy utilizando, y es muy elástica en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para seguridad en la nube, punto número 1, confirme que el nivel de protección del proveedor coincide con los requerimientos corporativos. Y si no, hágase una nube privada o puede ser una nube híbrida. Usted brinda el servicio, pero en realidad yo contraté los equipos, contraté lo que es la plataforma, la infraestructura como servicio y ahí puse mis cosas. Está en la nube, pero estoy haciendo a otro nivel. Punto número 2, ¿conoce usted las reglas de privacidad de la jurisdicción correspondiente? Es que en Costa Rica hay una ley de protección de datos, pero en Estados Unidos, donde está la nube, ¿quién es el responsable? ¿Bajo qué leyes se va a regir eso? Cuando tengo que hacer un arbitraje o un litigio, ¿con cuáles leyes se va a regir? Punto número 3, saber cómo responderá el proveedor en caso de desastres. O sea, si él tiene los sistemas de mitigación actuales que le permiten que nada ocurra. Y si algo ocurre, ¿cuál es su plan de recuperación de esa data que está allí? Y punto número 4, saber si el proveedor tiene la disposición de someterse a auditorías y certificaciones de seguridad. O bien que ya las tiene y que simplemente me dé la evidencia de que se hicieron, ¿verdad? O sino que si me permite ir a mí a hacer la auditoría. Dependiendo de la legislación, por ejemplo en Estados Unidos uno puede pedir un SAS 70, que es una auditoría, donde llega un ente externo, evalúa y luego simplemente me da como una nota de conformidad, donde dice, sí, esta gente tiene todas las restricciones, toda la seguridad, tiene planes de continuidad, entonces yo estoy tranquilo porque estoy confiando en que ese ente, ese tercero que se le pagó, me está dando fe de eso. Entonces toda esta información, muchachos, está en la UDOM también, en el capítulo 8, seguridad de la información, para que lean con mayor detenimiento y repasen al respecto. Entonces esa es la teoría del día de hoy.